Son las 7 de la mañana y en la torre de San Esteban las campanadas del Big Ben coinciden con el inicio de una jornada electoral incierta. Las encuestas advierten que no habrá mayorías absolutas, algo habitual en muchas democracias, pero excepcional en un país políticamente bicéfalo. A los conservadores cada asiento en los bancos de Westminster les ha costado 35.000 votos, a los laboristas 33.000 y a los liberales 120.000, 4 veces más. Es una consecuencia del sistema electoral británico y, como sucede en las carreras de caballos, solo hay un ganador, el primero que llega. De momento lo único seguro es la derrota de Gordon Brown, pero a los conservadores la victoria les ha sabido a poco por escasa y quien podría arbitrar el juego, el Partido Liberal, ha perdido 5 escaños. Comienzan las cábalas en torno al futuro inquilino de Downing Street. Como cada día, Alberto y Linda vuelven con sus hijos del colegio. La familia García es británica de raíces españolas. Sus padres emigraron a Inglaterra en los años 50. A Alberto, la crisis económica le ha dejado sin empleo y la economía familiar se ha resentido. Linda, su mujer, ha tenido más suerte. Conserva su trabajo a tiempo parcial. Los dos saben que se trata de una crisis global, pero es jueves de elecciones y creen que un cambio de gobierno ayudará a mejorar las cosas. Las carreteras están aquí todas rotas. ¿Dónde va el dinero? Aquí los ingleses están hartos de los impuestos invisibles. Aquí los llaman stealth taxes, que hay un montón. Y si son los laboristas, los conservadores o los liberales, todos van a hacer lo mismo. Pero ¿cómo lo van a hacer? Cada uno tiene sus trucos. A ver. David Donald William Cameron, el candidato conservador, se ha quedado a 20 escaños de la mayoría absoluta. Aún así, podría convertirse en el primer ministro más joven que ha tenido el Reino Unido desde el siglo XIX. 43 años, elitista, aristocrático y euroescéptico. Su brillante discurso en el Congreso de Blackpool, sin papeles y con aire seguro, le encumbró definitivamente. David Cameron fue perdiendo la ventaja que llegó a tener respecto a Gordon Brown, pero ha ganado las elecciones. Si quiere gobernar, tendrá que pactar, algo difícil de digerir en el bipartidismo británico, pero la oferta ya está en el aire. Quiero hacer una gran oferta abierta y extendida a los demócratas liberales. Quiero que trabajemos juntos y abordemos los problemas más urgentes de nuestro país, la crisis de la deuda, nuestros profundos problemas sociales y nuestro sistema político roto. Creo que la fuerza de Cameron se revelará en el ejercicio del poder. Es un hombre sereno. Creo que se le da bien tomar decisiones. Así pues, creo que tiene la madera para ser un buen primer ministro. Hay quien dice que no tiene creencias fundamentales, que cambia demasiado de parecer. Es fácil criticar al líder de la oposición, pero como primer ministro se tiene un margen de movimiento más limitado, así que esas oscilaciones no serán tan importantes. Cuando uno analiza los cambios que dice querer hacer, ¿cómo decirlo? Es como si quisiera retroceder en el tiempo y recrear una versión idealizada e imaginaria de los años 50. Cuando la gente era respetuosa, había poca criminalidad, la sociedad era armoniosa. Naturalmente nada de esto era cierto, pero es una especie de Reino Unido idealizado y mítico del pasado, una especie de Reino Unido de clase media y respetable del pasado. Si escuchamos atentamente su retórica, eso es realmente lo que está diciendo. Cambio, pero para retroceder. Pocos analistas políticos han participado tanto en la vida pública como David Marquand. Ha sido diputado laborista, escritor, profesor en Oxford, en Sheffield y miembro de la Academia Británica. Se ha pasado media vida defendiendo la reforma de la Constitución y en estas elecciones ha dado su apoyo a los liberales, convencido de que el ciclo laborista está agotado. La campaña de Gordon Brown ha sido, ¿cómo decirlo?, muy triste.
Siento una gran admiración por Gordon Brown como individuo. Es muy inteligente y al principio de la crisis económica reaccionó muy bien. Pero su campaña ha sido casi enteramente negativa. Gordon Brown llegó a Downing Street en junio de 2007. Tony Blair acababa de dimitir, desgastado por 10 años de gobierno y la gestión de la guerra de Irak. A Brown, ciudadano de la clase media británica, como le gusta recordar, le ha tocado hacer frente a la recesión económica, la que disparó el déficit público que ahora hay que reducir. Cuando un gobierno lleva 10 años de toma de decisiones y de gestión del país, se desgasta, la gente se cansa de ellos, el mismo partido se vuelca hacia sí mismo y por lo tanto hay ese agotamiento de la era laborista. Y por otra parte hay el agotamiento del propio Gordon Brown, que lo que ha desvelado es aquello que mucha gente decía antes de que le sustituyera a Tony Blair, que es que en el momento que cumpliera su ambición de convertirse en primer ministro y tuviera esa exposición cotidiana, diaria, tan exigente de ser el jefe de gobierno, la figura de Gordon Brown perdería crédito porque no es una figura adecuada para liderar un país. El 6 de abril, Gordon Brown acudió a Buckingham Palace para informar a la reina de la convocatoria electoral. A sus posibles votantes les ofrecía experiencia y garantías de recuperación económica. No les sorprenderá lo que les voy a anunciar. Probablemente sea el secreto peor guardado de los últimos años, pero la reina ha accedido amablemente a que disolvamos el Parlamento y celebremos elecciones generales el 6 de mayo. La campaña arranca con la monotonía de lo conocido. Son las primeras elecciones de Gordon Brown como candidato y también la primera vez que se celebran debates en televisión. Hasta entonces, la carrera electoral parecía cosa de dos, pero el líder del Partido Liberal, Nick Clegg, se impuso en el primer debate a sus contrincantes con un lenguaje directo y un programa novedoso que ofrecía cambios profundos. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero cuando más se agreden, más idénticos parecen. A partir de ese momento, la estrella emergente se llama Nick Clegg y las elecciones se juegan a tres bandas. Por primera vez los liberales lideran los sondeos y las intervenciones de su candidato se convierten en un acontecimiento. En el eje de los discursos de Clegg está siempre la reforma electoral, el camino para terminar con un bipartidismo que arroja fuera del sistema los votos de miles de ciudadanos. En español, bueno, yo pienso que es una oportunidad muy grande esta vez hacer algo muy diferente, ¿no? De introducir más justicia en toda nuestra vida. Eso es porque entré al principio en el político, eso es porque estoy tan optimista de lo que pasará afuera. Mucha suerte. Es la imagen del cambio, europeísta, partidario de la reforma electoral y en un país donde la inmigración provoca un gran debate, defensor de una amnistía para los ilegales que paguen sus impuestos. Su mujer es española, una abogada de éxito que acompaña a su marido solo cuando su trabajo se lo permite. ¿Cómo está tu marido? Pues muy bien, muy optimista, como lo veis, y con muchas ganas de seguir trabajando estos 3 últimos días. Gobierne quien gobierne, parece que se impone una reforma constitucional. Hay que esperar a las elecciones primero. Ya sé que al ciudadano de a pie no le interesa demasiado la Constitución, pero creo que puede darse cuenta de que lo que dice Clegg tiene sentido. ¿Cómo puede ser justo que un partido político que solo ha ganado un poco más de un 20% del total de votos en las últimas elecciones, en concreto el Partido Laborista, tenga una mayoría sustancial en la Cámara de los Comunes? ¿Cómo puede ser justo eso? Así pues, creo que Clegg ha capturado ese sentimiento. Está proponiendo un cambio, pero no creo que sea un cambio que mire hacia el pasado, sino un cambio que mira hacia el futuro. Nick Clegg es un político muy interesante e insólito porque es muy cosmopolita, habla muchos idiomas y muy bien el holandés. Su mujer es española, por ejemplo, y todos sus hijos tienen nombres españoles. Es apasionadamente pro-europeo, pro-Unión Europea, mucho más que el propio Tony Blair, lo cual es insólito en la vida política británica. Esto lo convierte inesperadamente en un rebelde político,
pues esa ha sido su postura en la campaña. En realidad, la élite europea representa actualmente el establishment en el Reino Unido. Así que es insólito que alguien que forma parte de esa élite política europea se presente como un rebelde. Peter O'Byrne es escritor y un polémico comentarista político. Ha sido martillo de herejes de Tony Blair, cuyas contradicciones políticas puso en evidencia. Cree apasionadamente en la figura de David Cameron y piensa que el líder conservador sabrá adaptarse a la ausencia de mayoría. Sí, creo que es posible que la vida política británica se vea trastocada. A lo largo de los últimos 100 años o más, dos partidos han gobernado realmente el Reino Unido, los laboristas y los conservadores. Actualmente, el Partido Conservador no tiene mayoría absoluta en estas elecciones, y hay tres partidos. Así que nos estamos encaminando hacia el tipo de gobierno de coalición que es más familiar en Europa continental. Como en todas las elecciones, los llamados spin doctor, los asesores de campaña, han diseñado estrategias y mensajes para captar votos, ofrecer el mejor lado del candidato y evitar ponerle en apuros. Pero no siempre es posible. David Cameron pasó un mal trago cuando el padre de un niño con espina bífida le reprochó que el programa conservador segregara a los discapacitados. Hemos tenido que pelearnos durante 2 años para que le admitieran en el colegio local. Y ahora leo en el programa que los niños con necesidades especiales lo tendrán difícil para ser admitidos en colegios convencionales. Su programa dice que van a modificar la política de integración en escuelas convencionales. ¿Por qué quieren que Samuel lo tenga más difícil para ser admitido en su colegio? Esa no es en absoluto mi intención. Yo mismo he tenido un hijo discapacitado. Sí, pero entonces, ¿por qué dice eso el programa de su partido? Peor suerte tuvo Gordon Brown. Un micrófono indiscreto captó la conversación en la que el primer ministro reprochaba a sus asesores que le hubieran sugerido hablar con una mujer a la que calificó de intolerante. They will go in. What did she say? Oh, everything. She just a sort of bigoted woman. Said she used to be Labour. I mean, it's just ridiculous. Someone has just handed me the tape. Let's play it and see. Probablemente podría haberle pasado a cualquiera, pero el incidente con la señora Duffy afectó al primer ministro por más que se apresuraran a disculparse. La prensa contribuyó a idear el patinazo. Con la excepción del Daily Mirror, ningún periódico ha pedido el voto para los laboristas. Times, el tabloide The Sun y la prensa económica se decantaron abiertamente por Cameron, The Guardian y The Independent por el partido de Nick Clegg. Los conservadores llevarán a cabo, si gobiernan, el mayor ajuste económico que ha vivido el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. Desaparecerán servicios públicos y subirán los impuestos, algo que con métodos propios también pasaría de seguir los laboristas. En el día de después, el lado más oscuro de la crisis, del que apenas se ha hablado durante la campaña, ha vuelto a dar la cara. Hay una especie de gran debate sobre cuestiones políticas y sobre maneras y sobre formas de gobierno, sobre coaliciones, sin poner el acento en el cálculo sobrio que se está ofreciendo por parte de gente independiente, las magnitudes de gasto público que van a tener que ser recortadas por cualquier gobierno que se forme a partir del 7 de mayo son 4 veces los recortes que ya han anunciado estos partidos, con lo cual se avecina un tiempo económicamente muy duro para los británicos y sin embargo estamos viviendo esta especie de ilusión de que se va a producir en realidad un gran cambio, ¿no? Uno de los problemas de estas elecciones es que no ha habido un debate en toda regla sobre las proporciones de la crisis económica en el Reino Unido. Nos enfrentamos a una crisis económica colosal, al igual que España y muchos otros países del mundo. Nuestros políticos no han tenido el valor de hablar a los votantes de los recortes que van a ser necesarios. Confundida en el paisaje urbano, la propaganda electoral es escasa. Cuesta trabajo encontrar signos que confirmen que los británicos han vivido uno de los procesos electorales más apasionantes, por más que el resultado pueda ser paradójico. Como Alberto y Linda, 44 millones de electores estaban convocados a las urnas.
Desde luego es importante votar. Esperemos que los votos cuenten y que vaya mejor. Solo puede ir a mejor. Tiene que ir a mejor. Algo tiene que cambiar. Sí, algo tiene que cambiar. El cambio que ansiaban muchos ciudadanos, los que apostaron por la mayoría holgada de Cameron o los que confiaban en la ascensión meteórica de Clegg, no se ha producido. Y la composición del nuevo Parlamento resulta inquietante para una ciudadanía acostumbrada a los gobiernos fuertes y a las mayorías absolutas. Para los que reclaman la reforma electoral, ha llegado la hora de introducir mecanismos de proporcionalidad y de modificar el régimen bipartidista. Tengo entendido que Cameron ha dicho no quiero una reforma electoral, pero si se ha de hacer, prefiero el sistema más proporcional, que es lo que preferirían los liberales. Es posible que se sorprenda todo el mundo diciendo está bien, hay que cambiar las cosas. El público ha demostrado que quiere un cambio, pero optaremos por el sistema más proporcional. The one body which is elected on the old system is the House of Commons. El único cuerpo electo siguiendo el antiguo sistema es la Cámara de los Comunes. Los resultados son grotescos, absolutamente indefendibles. También diría que hemos asistido en este país a una seria erosión de las libertades civiles en el transcurso de la última década, bajo el camuflaje de la guerra contra el terror. Así pues, ya va siendo hora de que cambie fundamentalmente la Constitución británica. Tradicional modelo de libertades, Gran Bretaña es hoy una sociedad altamente vigilada. El país que reguló el habeas corpus aplica uno de los periodos más largos de detención sin cargo, 28 días. 4 millones de cámaras analizan cualquier movimiento ciudadano y el banco de ADN guarda los datos de más de 4 millones de personas. Su sistema electoral está muy cuestionado, por más que favorezca la formación de gobiernos fuertes y una relación directa entre el diputado electo y los ciudadanos que le votan. Hay estructuras constitucionales y arquitectónicas que fomentan la bipolaridad. En el Parlamento hay dos líneas paralelas que separan las bancadas y que son aquellas que señalan la posición en la cual un diputado no debe atravesar con un sable. Forma parte posiblemente de algunas cuestiones ocultas de la cultura británica. Cuando hicieron el túnel que va desde Dover a Canley, cuando estaba trabajando, me dijo uno, ya tiene sus años, dijo, ¿sabes una cosa, Alberto? Ya no somos ni una isla, ahora estamos conectados con Europa. Dije yo, ¿pero tú eres europeo? No, yo soy inglés. Por carácter, insularidad o pasado, muchos británicos podrán mirar de reojo hacia el continente. Sin embargo, para sus políticos es la hora de poner a prueba su flema pragmática. El aliciente de llegar a Downing Street mueve montañas y favorecerá trueques inaceptables hasta las elecciones. En términos de gobierno, nadie ha ganado y es cuestión de tiempo saber quién ha perdido. I could hear Canada, she gets you